Bueno, pues después de mucho estire y afloje, ya por fin va a aparecer el tema de Santa Lucía, ya legalmente se destraba todo este brete, así que bueno, pues todo está listo para que ya por fin se formalice lo de Santa Lucía y también que se aclare de una vez por todas qué va a pasar por Texcoco. Sin embargo, alrededor de esta historia del famoso aeropuerto hay algún asunto o varios asuntos que quedan pendientes y que vale la pena que los reflexionemos juntos. Por eso te invito, pueblo informado, a que entres a la polémica. Lo que hacía falta para Santa Lucía ya se aclaró. Por lo pronto un juez determina que sí se puede construir. Revoca juez suspensión contra Santa Lucía por todos estos amparos que había hecho la gente de, pues algunos empresarios, entre ellos Claudio X González y todo su grupito. Un juez federal falló a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, Sedena, con lo cual revocó la suspensión definitiva para iniciar los trabajos para la construcción del aeropuerto de la Base Aérea Militar de Santa Lucía. El juez quinto de distrito en materia de administración de la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán Rosas, revocó la primera suspensión de las obras, como lo promovió el colectivo No Más Derroches. De esta manera se da razón a la Sedena de que es un tema de interés nacional, motivo por el cual debía revocarse la suspensión definitiva. La Secretaría argumentó que la terminal aérea está integrada como instalación estratégica y que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional. Con la decisión del juez, podrían revocarse las demás suspensiones que tenían frenada la obra, luego de que el colectivo No Más Derroches había promovido y prometido 147 amparos. Estas acciones fueron consideradas por Andrés Manuel López Obrador como un sabotaje legal. 147 amparos. Y bueno, pues aquí esto desde luego ha tenido distintas repercusiones, sobre todo por este asunto relacionado con estos colectivos, con estos aeropuertos y con todo este tema relacionado con Santa Lucía, de tal manera que ya se podrá pues destrabar todo este asunto. El general Ángel Antonio Cabrera, comandante interino de la región aérea del centro, confirmó que las actividades del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles podrá convivir sin problema con las más de 50 operaciones militares aéreas que realiza en promedio la Fuerza Aérea Mexicana, diariamente en Santa Lucía. No representa problema, al igual que esta base, en otras regiones del mundo también hay bases aéreas establecidas dentro de aeropuertos, y aquí esto es lo que dicen en relación con este tema relacionado con pues estos asuntos que tienen que ver obviamente con la seguridad, con la economía y con todo este destrabe relacionado con esto. Pero no solamente me llaman la atención este asunto de los 147 amparos de este colectivo llamado No Más Derroches, sino que me llama la atención esta declaración que forma parte de pues de este grupito que está en contra precisamente de la construcción del aeropuerto. El aeropuerto de Santa Lucía es una obra ideológica que está condenada a ser un elefante blanco en pocos años, aseguró Enoc Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, es decir, de la llamada Canacintra. Me llama mucho la atención por varias razones. Uno, obviamente, de que hay cola en el sentido estricto del término relacionado por qué no quiere la gente Santa Lucía. La primera pregunta es, ¿por qué no? Vamos a dejar que de alguna manera el presidente, si lo quieren ver desde el punto de vista particular, pues se haga bola solo.
si él considera, el presidente López Obrador considera que lo mejor es Santa Lucía y ya por fin zafarnos de todo este brete relacionado con el famoso aeropuerto que está pendiente desde la época de Fox, con todo este tema relacionado sobre todo con el asunto pues con todo este asunto relacionado con Atenco y todo esto, pues sería bueno ya de una vez por todas acabar con todos estos asuntos y que tengamos un aeropuerto. Reiteró López Obrador que será en 2021 cuando quede construido el aeropuerto de Santa Lucía, sobre los amparos que se han conseguido para mantener las obras de Texcoco, donde se construiría el nuevo aeropuerto. Pidió que ya no haya caprichos sobre este tema. Vamos a buscar mantener las obras, pero lo mejor para mantener esa zona es que se dé su vocación natural, que ya no haya caprichos para preservar las obras. Aquí están los técnicos. Si se tratara de preservar las obras para mantener la losa que hicieron, se tiene que inundar, porque si no, se destruye. Sobre esto, pues estos 147 amparos forman parte de, la palabra adecuada es una especie de sabotaje, y la palabra adecuada me liga justamente a este asunto de por qué Canacintra, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, por qué Canacintra se opone al asunto relacionado con el aeropuerto. Las deudas ya se pagaron, el aeropuerto pues ahí está, entonces ¿cuál es la necesidad de estar fregando en el entorno de este tema? Yo la verdad no le encuentro ni pies ni cabeza a todo este asunto. Y no es porque le vaya a Santa Lucía o le vaya a Texcoco. Honestamente, lo que sí creo que vale la pena es ya tener un aeropuerto. ¿Hace falta un aeropuerto? Sí, hace falta un aeropuerto. ¿Hace falta que tengamos alguna resolución sobre este asunto? Sí, hace falta que tengamos una resolución sobre este asunto. ¿Hay mano negra de las dos partes? Sí, hay mano negra de las dos partes. O sea, las dos partes insisten, me refiero al gobierno y me refiero a pues toda la gente que está involucrada con todos estos temas, de que de alguna manera se haga este asunto que no encuentro ninguna justificante. En el sentido estricto del término, no encuentro ninguna justificante, pues no tanto para que se haga o no se haga, o se tenga o no se tenga, simple y sencillamente, hagámoslo y se acabó el asunto, porque parte de la economía, parte de lo que ya se está haciendo, pues está listo, está en proceso. Porque pareciera, como dice aquí el mismo presidente, la maquinaria y trabajadores están listos para iniciar la construcción del proyecto aeroportuario. O sea, vamos a dejar que pase, vamos a dejar que esto surja. Sobre esto mismo se señaló que Medina Mora, este famoso ministro que no tuvo nada que ver con los famosos amparos, y habría que revisar a fondo si este grupo colectivo tiene alguna razón relacionada con este asunto. Pareciera, en términos generales, que esto es como es un sabotaje, es un complot, es un boicot, es aquí nada más lo que nosotros decimos funciona. No sé si hace falta de alguna manera un poco más de revisar a fondo qué es lo que sucede, porque, por ejemplo, en este caso no hay información de que Medina Mora asesoró los amparos de Santa Lucía. Habría que revisar quién sí está en contra de esta situación, que desde luego forma parte de estos mitos que hay en torno a los famosos aeropuertos.
creo que hay que dejar que el país funcione. Esto no significa que vaya a funcionar bien. Esto no significa que las cosas vayan a mejorar. Dejemos que el aeropuerto funcione, punto. Ahora, ya se pagó lo de Texcoco, ya están destrabados los asuntos relacionados con seguridad nacional o soberanía nacional. Bueno, pues pónganse a funcionar, porque insisto, este tema del aeropuerto está pendiente desde Atenco, desde el Vicente Fox, es decir, vamos a cumplir más de 20 años con todo este asunto. Algo está haciendo que estos grupos empresariales, estas cámaras de transformación, de comercio, estos 147 amparos, son gente que está en contra de la evolución de México. Si a la larga, dentro de 1 año, 2 años, 10 años o 100 años, este aeropuerto es una tontería, pues el que va a pagar las consecuencias es López Obrador. Bueno, yo ahí se los dejo, éntrale a la polémica.